hoy en actos como este que integran los llamados desayunos de Santa Cruz. Santa Cruz, sobre todo, por ejemplo, joya arquitectónica en ambos aspectos del lema de la Universidad de Valladolid. Su presencia en esta sala de juntas puede dar relieve que esta actividad puede considerarse plenamente consolidada. Especial agradecimiento a las personas que me acompañan en la mesa, Navidad de la Red, son los protagonistas, los que van a situar el tema que hoy abordamos. En suerte, diríamos en términos académicos, para después pasar a las intervenciones de quienes deseen completar, opinar, discrepar de los planteamientos que se realizan. Son estos encuentros, aunque los saben en la manifestación de la vocación de la universidad, de constituirse un lugar de encuentro y reflexión con los autores de la sociedad. En esta sala lleva la sociedad las dos vertientes de la universidad universitaria interna, que podríamos llamar el doble alma de la universidad. De la vocación y la obligación de la universidad de profundizar en las relaciones de la misma con el resto de la sociedad, contribuir a la dinamización de la misma y ser también algo más que una mera caja de resonancia de sus preocupaciones y de sus problemas y las soluciones que deben dárseles. Se inserta esta actividad, pues, en lo que se suele considerar el tercer pilar o tercera misión de la universidad, la de integración, la de las relaciones, la de colaboración con la sociedad. Pero la estructura reflexiva, dialogada, como en otros aspectos, temáticas de un cierto calado y que necesitan de la teorización para extender después a la práctica, se hace presente aquí como cualquier otra iniciativa universitaria, el resto de los aspectos de la actividad de la misión de la universidad. Se manifiesta en efecto el papel de la universidad como generadora y transmisora de economía, por lo tanto, generadora de riqueza, sobre todo intelectual, pero también aspiramos a ser hombre de riqueza para las empresas, para todo el resto de los sociales y sobre todo para los individuos de nuestra comunidad. Bueno, señores, vamos hoy a un oportunidad de trascender. Desde el inicio se ha buscado abordar temas que su alcance, los problemas de la traspasan a un mundo concreto de un aspecto de la realidad y en ello se hacen presentes las diversas esferas de la misma, la política, la ética, etc. El carácter transversal interdisciplinar de la universidad le permite afrontar inicialmente estos retos que voy a explicar, pero la conciencia crítica de la universidad proyectada hacia sí misma hace la necesidad de que ese estudio, esa discusión, esa reflexión se haga en un nivel de igualdad con todos los agentes sociales, otorgando a cada uno de ellos la relevancia que tiene una dimensión más. El éxito de esta iniciativa pues, es compartido con todas las administraciones y empresas y organizaciones que vienen en estos últimos 5 años formando parte de estos encuentros. En cuanto al tema, en pocas ocasiones, lo abordamos, en pocas ocasiones digo, ha sido de la holgura, de la trascendencia, la amplitud y la urgencia en la adopción, en la prosecución, en la toma de medidas, responsable de las consecuencias sociales de la crisis económica. Una crisis como ocasión, uno de los presentes, que hemos conocido las
hay un problema filosófico verdaderamente importante. El suicidio. Creo que, aunque sea dramatizando un punto en exceso, me parece que esta frase viene bien al iniciar un diagnóstico de la gravedad de la crisis. Es cierto que ese punto a mí se refiere fundamentalmente al suicidio intelectual, al estudiar aquella corriente de pensamiento filosófico que es denominado el pensamiento de Rousseau. Pero no cabe duda que detrás de la reflexión intelectual está el fenómeno grave de lo que el suicidio personal. Y también en sus páginas hay referencias, no muchas, más personalista que socialista, de lo que podía considerarse como un riesgo del suicidio acelerado por el. Pues bien, como se conocen, esta crisis ha dado lugar a algunos suicidios en plano personal. No me parece arriesgado considerar que el desarrollo de este pensamiento económico en una de sus vertientes, en una de sus interpretaciones, puede llegar, sobre todo si no sus consecuencias, a merecer el calificativo de suicidio intelectual. Si no entendemos, si no enriquecemos, si no damos una dimensión más humana a ese planteamiento. Y no soy el primero, por supuesto, en un caso solo original, que ha puesto de relieve cómo la idea europea y su cultura está siendo enfocada al estado social, al estado de bienestar, está caminando, si no lo disculpen esta manera dramática, provocativa de plantear no era yo el que tenía que entrar tan profundamente en él, y perdón también por ello, y doy paso directamente a la intervención de las dos personas que tienen esta visión en ese sentido son los protagonistas. Me permiten primero la actividad universitaria, dar la palabra a la institución invitada, a Cruz Roja, y doy la palabra a Antonio Buel, coordinador general de Cruz Roja. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo les deseo a veces determinado bueno, seguro que determinado bueno se retirará durante esta mañana institucional. También agradecer a la consejera su presencia, la responsable de la universidad, representantes de organizaciones, empresas, administraciones, por estar aquí para poder compartir estos momentos esta mañana. Estos días, este tiempo, comentábamos antes de empezar la sesión, la Cruz tenemos una doble responsabilidad, una responsabilidad muy complicada, que es intentar hacer llegar el mensaje de la situación que viven las personas en este momento, pero no contribuir a alarmas que no son buenas ni necesarias. ¿Por qué? Porque cuando una crisis, o cuando el tiempo pasa, una crisis se hace profunda y larga, nosotros creemos que la mejor contribución es la de la alarma, y la mejor contribución es pasar a intentar ser una parte de la solución de las cosas que nos ocurren. Y por lo tanto, manejar adecuadamente el análisis subjetivo, que es bueno por las percepciones que observamos y sentimos, que es el contacto con las personas usuarias con las que nosotros convivimos, y el intento de comprender cuáles son sus vivencias, sus sufrimientos, en ese análisis subjetivo de las cosas. Pero sí tenemos que profundizar y estar muy atentos a un análisis muy objetivo de cuáles son las evoluciones de las personas a las que nosotros atendemos. Y por lo tanto, yo les digo esto, porque puedo quedar en algún momento, intentar corregirlo en el debate, de esa parte más subjetiva, más sentimental, pero no poderla desarrollar en este primer momento, porque yo creo que lo que se nos pide es
que intentemos dar datos, que intentemos dar información que sea sugerente para el debate. Los datos del rostro de las personas a las que nosotros atendemos, que es de lo que les voy a hablar ahora, yo lo que les pediría es que intentaran, cuando yo les cuente los datos, cómo eso se refleja en nuestra dinámica de trabajo. Decirles que de los datos de los que voy a hablar son estrictamente de personas que atienden la trabajo. No nos atrevemos a hacer valoraciones generales del país. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes muy oportunas, muy adecuadas para hacerlo, y lo que nosotros hacemos anualmente desde hace 8 años es un análisis profundo, una vez al año, de qué les está pasando a las personas que nosotros atendemos. Las viejas y las nuevas, las que ya estaban y que ya eran usuarias nuestras, más las que se han ido incorporando en estos últimos años. Y eso es lo que les voy a intentar contar en pocos minutos para que después podamos dedicar al debate y profundizar. Nosotros tenemos estoy hablando desde un universo aproximado de unos 2.200.000 personas que nosotros atendemos. La muestra no está hecha sobre los 2.200.000, la muestra está hecha sobre un informe social que tiene unos 800.000 y después se pormenoriza en grupos sobre 200.000 y después sobre 30.000 se hace ya análisis más profundos. Es decir, que es el análisis sobre son todo personas que están de alta en nuestros ficheros y son usuarias habituales de la alcohol. El sexo de las personas que atendemos nosotros, el 55.6 son mujeres, decirlo para que tengan una idea. Predominan mujeres que proceden de las que son inmigrantes de América Latina y de Europa del Este. Es decir, la presencia de mujeres del mundo árabe es pequeña en presencia como personas usuarias por distintos motivos. La mayoría es población activa, esto lo ha variado, cifra Cruz Roja, que ustedes conocen el ámbito social, trabaja fundamentalmente en el años y este tanto por ciento era muy grande y ahora no es así. Ahora el 65% son personas población activa. La media edad es 52 años, que evidentemente queda muy afectada porque hay muchísima gente de más de 80 años, para que ustedes tengan información. En relación a las personas inmigrantes que atendemos, forma parte de todo el conjunto de países que están presentes en España. El Estado civil, 49%, sobre personas solteras, 28%, también mucho por inmigrantes de hombres saharianos. La situación ocupacional es del 56% desempleados, el 19% jubilados, es decir, si sumamos estas cantidades, pues les dan a las cifras secundarias. Un aspecto muy importante, 43.2% tienen estudios secundarios y el 8.3% universitarios. Esto es un cambio total de o sea, personas analfabetas a nosotros no llegan a 5% de nuestros usuarios. Si nosotros hiciéramos rebobinar y nos fuéramos a los años 90, estaríamos hablando totalmente de lo contrario. Nosotros trabajábamos con personas que no sufren de extrema vulnerabilidad, con muchos componentes de marginalidad, para hablarlo en lenguaje coloquial, y ahora estamos hablando de un colectivo completamente diferente. Estamos hablando de personas de todos los estratos sociales, la mayoría de estratos sociales, que se encuentran en situación de vulnerabilidad sobrevenida, pero en este momento no en situaciones de extrema vulnerabilidad o de exclusión. En grandes situaciones. Entrando en los 5 ámbitos que nosotros analizamos de riesgo, que es el económico, el social, la vivienda, la familiar y el personal, y ahora voy a adelantarles que el económico es el factor. Es el factor que además en este momento, que no era así hace 5 años, es que se generan el resto de situaciones. Decirles, por ejemplo, en nuestro caso, estamos hablando del 46.2% de hombres de nuestros usuarios sin ingresos y el 22.2% de las mujeres sin ingresos. Y a lo que hay que añadir un 18-23%
24 que no tienen ingresos. Decir aquí, y aquí también ha habido un cambio muy importante en relación a la actividad económica, que es que antes los que tenían menos dificultades para incorporarse en el mundo laboral, incluso con nuestros programas de los hombres, y ahora es que definitivamente son las mujeres las que tienen más posibilidades por la capacidad de adaptación a los distintos entornos económicos que tienen las mujeres que no tienen los hombres. Este tema lo hemos ido viendo en los últimos años, cómo va variando, y estaríamos hablando de que las mujeres, por decirlo de alguna forma, tienen casi un 20% más de posibilidades de encontrar un trabajo y tienen una actitud distinta respecto a los hombres. Decir que claramente estas cifras contundentes, yo creo que es muy importante verla para después entender los otros riesgos. En el ámbito social, el principal riesgo, aunque es un 10%, es la baja cualificación. La baja cualificación es un problema visto desde un punto de vista amplio. Cuando hablamos de baja cualificación estamos hablando de la baja cualificación de personas no cualificadas. Este es el tema más importante. Y los estudios no completados, aquí incluyen mucho los jóvenes. Los estudios no completados, porque es un colectivo, los jóvenes de más de 19 años, 19-25, que habían entrado al mundo laboral y no se han expulsado del mundo laboral porque no tenían cualificación, son un número muy importante de usuarios. En los factores de riesgo ambiental, evidentemente, el primero es el no tener hogar. Nosotros tenemos un crecimiento anual para que se hagan una idea, nosotros estaremos atendiendo en la calle a unas 25.000 personas el año 2011. En 2012 tendremos los datos a final de mes del acumulado. Las personas que tenemos en la calle quiere decir que no tienen vivienda, que están en asentamientos o que les atendemos con nuestras unidades de emergencia social. Es un número muy importante. Que se haga una idea, esta cifra en el año 2005 en la cual podía ser 10.000 personas. Quedan identificados en la zona situada. Centros que colaboran con sus unidades por la temporada que tienen en CAE, o la temporada de la empresa en Huelva, estos serán los usuarios en el mundo recursos. Y preocupa el crecimiento de la vivienda temporal. Los pisos patera, estamos hablando de un 18% aproximadamente, 18 y 16% de las personas que nosotros entendemos que están viviendo ya en esta situación. Bajan las personas institucionalizadas. No nos puede realizar por porque qué motivo hay. Porque hay una naturaleza que dice, bueno, hay unos instituciones, pero no tenemos ese dato todavía. Lo vamos a realizar porque es en relación a nuestros usuarios. El riesgo familiar. El riesgo familiar está situado fundamentalmente en la gente que no puede afrontar el atender a sus hijos adecuadamente. Este es el principal problema que se ve claramente en las personas que nosotros tenemos y es la más alta preocupación de las personas. Y el siguiente, inmediatamente, el tener personas dependientes a su cargo, que crea que además, claro, imagínense, si se añade a una situación económica adversa en el recorrido de la familia, si se añade además tener personas dependientes, pues evidentemente es un factor de riesgo familiar teniendo que se incrementa en relación a otros otros. Las familias monoparentales, aunque es un grupo pequeño, tienen un riesgo familiar muy grande por la conciliación y por la situación que se produce. Nosotros ya en el anterior boletín vimos que el riesgo familiar era un tema que nos preocupaba mucho y que estamos intentando abordar, era el cómo las familias en España, las familias que nosotros defendemos, no estaban dejando de atender, estaban atendiendo a sus hijos, estaban atendiendo todo lo que tenían los padres, pero en cambio nos encontrábamos con un nivel
fracaso escolar cercano al 80% de esas familias más vulnerables. Que vinculan estrictamente una proyección del fracaso familiar llevado a proyecto, pero no tenía que ver en absoluto cuando profundizamos en que no se les atendiera adecuadamente o no comieran o no les hicieran, sino que era directamente una estricta proyección que estaba haciendo el escolar. Fue uno de los motivos porque nosotros iniciamos en España un programa que llamábamos de éxito escolar, que no contra el fracaso, sino de éxito escolar, de alguna manera para ver cómo nosotros contribuíamos a apoyar a las familias, no a los niños nada más, sino a las familias de niños para no solamente para que tuvieran el proceso escolar, que tuvieran una serie de cosas, sino para que además pudiéramos apoyar a las familias a cómo manejarse y no trasladar así ese fracaso a los niños. En el riesgo personal, hemos hablado de lo económico, de lo social, de la vivienda, familiar, que hablamos al personal, que va intrínseco en las personas usuarias. En este momento, que no lo era, es el extranjero sin permiso, es el riesgo más grande. Con todos los usuarios, el riesgo mayor, donde de alguna manera está el mayor grado de preocupación a las personas o incluso la afectación psicológica en las personas con las que nosotros trabajamos. La dependencia es el segundo grupo y las enfermedades es el tercero. Pero decirles una cosa también del anterior boletín, que la cosa que nos ha preocupado más es que en los boletines que hemos hecho hace años, la situación sanitaria de las personas era la primera que nombraban cuando les preguntabas qué le preocupaba. En este momento, la preocupación sanitaria de las personas ha pasado al 3, es la tercera. Y la primera es la económica. Y dice, hombre, es que ahora está mejor, no. Es decir, está el grado de preocupación sobre lo económico que la salud deja de preocupar. Esto es grave, muy grave, porque es un mal indicador. El mejor indicador, porque está, entre comillas, está cargado de la salud. Salud primero y amor, por algo será. No, pero por algo será. De alguna forma, cuando se cambian los términos, no vamos bien. No vamos bien porque quiere decir que de alguna forma indirectamente genera también una indefensión o un cambio de preocupaciones que no es lógico, que no es normal. Yo les quería decir esto, es decir, esto es un poco el panorama en el que nosotros estamos inmersos y sobre el que nosotros tenemos que plantear alternativas. Y para acabar en el tiempo que me toca, nosotros lo que hicimos después de esta es la lectura última, después de la lectura del año 2012, el Comité Nacional de Cruz Roja entendió, a partir de la lectura de esos datos, que había que hacer una acción de movilización, de sacudida de la organización, de que nos sacudida como organización, y tuviéramos una reacción más precisa sobre lo que estaba pasando. Y entonces el 8 de mayo del año pasado, que es el Día Mundial de la Cruz Roja, se lanzó lo que nosotros denominamos en el mundo internacional de la Cruz Roja un levantamiento. Y el mundo de la Cruz Roja tiene más de 10 años el formato, y decidimos que este formato es el que se usa cuando a nivel internacional la Cruz Roja quiere hacer algo muy concreto y marcarse y el llamamiento lo que se traduce en focalizar nuestra acción más focalizada en algunos colectivos, que son las familias para todos sus miembros en paro. De alguna manera, los programas que nosotros hacemos en el ámbito del empleo es intentar ver quién es el de la pareja, no el de la familia, sino que sea que puede encontrar algún tipo de trabajo y pensarnos específicamente a la intentar minimizar en estas familias cualquier gasto que pueda tener en la alimentación, etcétera, para que pueda seguir pagando su casa, para que no se muevan de la casa. No pagar la casa, no pagar la casa, sino minimizar otros gastos para que puedan mantenerse en el hogar. Intentar que las necesidades básicas queden incluidas.
siguiente grupo son jóvenes de los dos grupos, de los que no se han incorporado al mundo laboral y que forman parte de familias vulnerables, no generales, sino que forman parte de familias vulnerables, y los que han sido expulsados del mundo laboral para que puedan volver a incorporarse también de esos grupos vulnerables. En el caso de la Junta de Castilla y León tenemos un acuerdo, tenemos un convenio para trabajar estos temas de empleo conjuntamente. El otro grupo serían las personas mayores que vuelven a tener a su cargo a familiares y que de repente ahora se con los hijos, nietos, etc. Yo cuento un caso que a mí me abrió las carnes, que nosotros en Baleares tenemos un programa de distribución de comida, lo cuento porque es muy que de repente vio que la persona mayor, el abuelo, pedía para que le trajera al día siguiente comida que no le tocaba porque era diabético, tenía y al final la persona que llevaba la comida acabó averiguando al cabo de una semana que lo que estaba haciendo era darle la comida a nieto. Con lo cual digo que desde la tuya, el reclutamiento la suya, es decir, que estas personas además, como no quieren tampoco que fracase su familia, prefieren mostrarse vulnerables ellos antes de que se muestren sus hijos o sus familiares. Entonces ahí tenemos una especial dedicación a observar estas situaciones para después poder actuar y poder en el ámbito de los niños, lo que les contaba antes, dentro del llamamiento hemos incluido una actividad muy importante de lo que sería el éxito escolar con todos estos componentes de seguimiento y de atención a los menores para que tengan éxito en su vida. Muchas gracias, Antonio, que se resume apretado de la situación que se ha comentado de la necesidad Buenos días, señor doctor, señora consejera, autoridades, amigas y amigos. Agradezco la oportunidad de invitarme a participar en este encuentro y expreso la más sincera intención, en cuanto me sea posible, de contribuir a lo que estimo sustantivo e importante: reflexionar, buscar e integrar formulaciones útiles y funcionales que quizás pudiera tener como centro la tesis que de algún modo expreso en los términos siguientes. La crisis económica actual pone en evidencia las principales contradicciones del sistema y requiere iniciativas innovadoras y creativas para abordar las consecuencias sociales amplias y las consecuencias sociales en también contextos concretos. Como es sabido, las consecuencias de la crisis económica son multidimensionales, complejas y complejas. Y es obvio que son muy diversos los factores que los motivan. Por eso, las respuestas que pretendan ser eficaces, lejos de ser simples, en las variadas modalidades de intervención, implicarán acciones organizadas y coordinadas de cuantos agentes deban intervenir en los respectivos contextos específicos, con el fin de orientar y ejercer formas de una gobernanza adecuada en prosecución del bien común. Parece que una de las esperanzas que se nostalgia o que se persigue es la gestión descentralizada de servicios económicos, educativos, de servicios sociales, así como incrementar la mejora de la organización de cuántos agentes intervienen en el territorio. No obstante, acaso se haya avanzado de manera escasa e insatisfactoria en tal propósito. Desde esta introducción intentaré explicitar la tesis indicada desde tres perspectivas. En primer lugar, aportaré algunas reflexiones en torno a la exclusión social y la protección social en el escenario actual de la crisis.
En segundo lugar, incidiré en ciertas consecuencias de la crisis. Y finalmente, y en tercer lugar, procuraré acercarme a algunos de los desafíos que se presentan en las instituciones y organizaciones desde las exigencias de la política social para evitar o contener el retroceso de derechos sociales. En el escenario actual se dilucida de manera dispar sobre la naturaleza de la crisis que estamos viviendo. Para algunos se trata de una crisis económica financiera, según otros es el resultado de manejos y especulaciones de los mercados, y hay quienes piensan que estamos ante el cambio o metamorfosis del sistema de la cultura, de los valores o en el inicio de un nuevo paradigma. Más concordante resulta la idea de que la crisis que nos envuelva conlleva también crisis de relaciones, que dibujan un porvenir incierto, inseguridad, discriminación e injusticia y aumento de desigualdades. Es notorio que en la crisis intervienen múltiples factores que aparecen diversas peculiaridades y facetas y que afectan, aunque de forma distinta, a todas las personas de la sociedad. Pero es evidente que en general ha provocado amplios espacios de exclusión social sin precedentes, tanto en los más desfavorecidos como también en las clases medias, debido a la debilitación de los factores en los que se viene apoyando el Estado. Algunos estudios de estos temas, por ejemplo Ranchi o Corrales, identifican como más relevantes los siguientes factores generadores de los efectos sociales de la crisis económica. En primer lugar, la exclusión del mercado de trabajo, porque la entrada o el regreso en el mismo están bloqueados. Y por tanto, la exclusión económica está cuando una persona ha perdido la habilidad para mantenerse a sí misma y a su hogar. En segundo lugar, la exclusión de los sistemas estables de sostenimiento y de protección social, que llega a ser universal. Llegó a ser universal. Trabajo, pensiones contributivas, pensiones no contributivas, ingresos mínimos, y que actualmente están quedando fuera de la protección social amplios grupos de población con nuevas necesidades. Influye también la exclusión cultural, que se produce cuando la persona no tiene posibilidad de vivir de acuerdo con los modelos socialmente aceptados y se ve afectada por el aislamiento social y la escasez de relaciones sociales. Finalmente, los cambios acaecidos en el sistema de expectativas y en los modelos de consumo repercuten en la economía, cerrando el circuito e incidiendo más y más en los que parecen peor situación. Estos factores habían venido afectando a colectivos llamados específicos que han sido objeto preferente de los servicios sociales. Actualmente estos factores repercuten en el bienestar social de una amplia ciudadanía, tanto de las clases bajas como de las clases medias. Y ante la respuesta a dicha situación, los gobiernos parecen haberse quedado sin ideas, los derechos sociales parecen tambalearse y los tímidos avances que se van produciendo se congelan. Y eso se percibe más en contextos democráticos de corto recorrido,